¿Qué tal? Señoras y señores, bienvenidos a En Profundidad. Este es el primer programa que hacemos en Córdoba Internacional Televisión. El primer programa se lo dedica a una gran comunicadora. Es la directora de la Escuela Europea de Oratoria, se llama Mónica Pérez de las Heras y ha venido a pasar un rato conmigo de comunicación, de formación. Es una excelente formadora, habla muy bien y ha enseñado a muchísima gente a hablar, tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Vamos a bajar un poco el tiempo televisivo, vamos a hacer una experiencia que sea a nivel profesional y personal, pero bajamos un poco el tono, que podamos tener respuestas largas, que podamos indagar cómo es la vida de un profesional, de una profesional, como dentro de nada voy a tener aquí, y también el plano personal. Me hace mucha ilusión, porque a veces los profesionales necesitan que alguien les pregunte por su vida cuando llegan a casa en zapatillas y descansan también. Todo eso y mucho más lo hemos visto en este programa que se llama En Profundidad, que empieza ahora. Y aquí estoy con Mónica Pérez de las Heras. Mónica, ¿cómo estás? Pues un placer estar contigo aquí. Una auténtica ilusión para mí, porque además fíjate lo que tengo, Mónica, no tengo muchas cosas. Tengo una escaleta, un libro que me has firmado, que luego comentaré, mis gafas, mi rotulador y poco más. El deseo de hablar contigo, que me cuentes muchas cosas de cómo se comunica. Porque contigo vamos a aprender un poco cómo se comunica, o mucho. Mónica, hay una frase que dices tú, para empezar esta entrevista me gustaría que me contaras cómo te vino a la cabeza, cómo la sacaste, si fue la cabeza o el corazón la que dictó, que nadie tenga el poder de borrarte la sonrisa. Me cautivó. La verdad es que la sonrisa, yo suelo decir que es nuestro estado de ánimo, nuestro escaparate de ese estado de ánimo. Entonces, cuando nos levantamos por la mañana pensamos que vamos a tener un día espléndido y queremos tener ese día espléndido, pero de repente puede haber alguien que te quite esa sonrisa porque te da una mala noticia o te dice algo que no te gusta o te pasa algún incidente. Entonces yo creo que necesitamos ser capaces de que nadie nos quite nuestra sonrisa y que seamos nosotros los que decidamos. Si queremos tener un día espléndido, que lo tengamos. Está en nosotros el tenerlo, en elegirlo. Qué bonito lo que acabas de decir. ¿Y cómo se logra eso? Pues a veces es complicado, pero hay que lucharlo, ¿no? Hay que gestionar muy bien, hay que gestionar bien sobre todo las emociones. Estamos muy acostumbrados a que nos influya mucho el exterior. Y buscamos, por ejemplo, la felicidad en muchas cosas, ¿no? Buscamos la felicidad en comprarte, en tener más dinero, en tener un trabajo que te aporte mucho o en pues conseguir que te toque la lotería, por ejemplo. Sin embargo, la felicidad está dentro de uno mismo. Si tú quieres ser feliz, lo puedes ser. Ya habrá momentos en la vida que sean duros, que sean complicados, en los que tengas que sufrir o pasarlo mal. Pero si además nos amargamos la vida haciendo que pequeñas cosas nos amarguen más, pues eso todavía es peor. Entonces necesitamos buscar la felicidad en nosotros. Si la gente que está viendo ahora mismo nuestro programa En Profundidad de Córdoba Internacional Televisión tuviera la necesidad, que seguramente la va a tener, de conquistar los espacios profesionales de Mónica, se puede meter en su web, mientras estamos hablando, monicaperezdelasheras.com, y vais a ver un montón de cosas, conferencias, cómo vive su profesionalidad. Pero fíjate, Mónica, nada más empezar, había otra cosa que me ha preocupado, a lo mejor no es para preocuparme, y tú me puedes explicar lo que es, ¿no? Porque dices que en cuanto a la comunicación, el 50% de las personas que comunican en público tienen serias dificultades y miedo, y el otro 50% miente. Esa es una frase de Mark Twain. No es una frase mía. La verdad es que se refiere a que la mayoría de la gente le cuesta hablar en público, sobre todo porque no estamos acostumbrados, no es algo que hagamos todos los días. Yo suelo poner el ejemplo que hablar en público es como conducir. La primera vez que te montas en un coche hay muchísimas cosas que hacer y dices, pero ¿cómo voy a hacer yo todo esto a la vez? Hablar en público también supone muchas cosas diferentes que hay que tener en cuenta, pero las puedes conseguir con la práctica. Lo que ocurre es que en realidad conducimos más de lo que hablamos en público, por eso conducimos mejor de lo que hablamos en público. Es decir, yo estaba visualizando cuando te escuchaba, Mónica, y estaba viendo a políticos, muchos políticos han pasado por tu escuela, por la EO, que además tiene un nombre energético y muy potente, EO, ¿no? EO. ¿Han pasado políticos y los has visto de cerca, alguno que te haya llamado especialmente la atención? La mayoría de los políticos que vienen a la Escuela Europea de Oratoria no son los políticos importantes, digamos, de los grandes partidos. Perdóname, ¿es que los políticos importantes van sobrados?
Bueno, lo que pasa es que ellos suelen tener sus equipos de asesores y a veces lo que así hacemos es entrenamientos personalizados con ellos. Lo que ocurre es que un político que ya llega a un cargo determinado no quiere venir a clase y estar con otras personas, sino lo que necesita, también les ocurre a los empresarios importantes, pues precisan que vayas a su despacho, que vayas a sus instalaciones y que hagas la formación con ellos en exclusiva, ¿no? De manera individual. Pero sí que pasan por nuestra escuela pues concejales, alcaldes de muchos pueblos, de muchas ciudades de España, y sí que son personas que las ves que tienen un interés por aprender, o sea, que han entrado en la política y dicen, yo quiero aprender esto. El problema de políticos que están a otro nivel es que muchas veces las personas que tienen a su alrededor, sus asesores, no les quieren decir aquello que hacen mal, ¿no? Para conseguir seguir con su trabajo. Sería la mejor forma de ser brillante, ¿no? De brillar comunicando, como dices tú, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor les dicen que lo hacen mejor de lo que hacen. Y yo suelo decirlo, la práctica es muy importante en oratoria, pero necesitas conocer la técnica, porque te puedes pasar toda la vida hablando en público y toda la vida hablando mal. Yo creo que he cometido un error, Mónica. Cuando nos hemos sentado en el sofá no te he preguntado, ¿estás cómoda, estás a gusto, estás bien? Estoy muy cómoda, la verdad. Es que hablamos sí. Un poquito más tranquilo, ¿no? Sí, brillar sí. comunicando. Fíjate que está compuesta por dos palabras y brillar comunicando. ¿Quién brilla comunicando? Es que es muy difícil eso, ¿eh? Es difícil, pero lo que tienes que hacer es que te guste, que sea una pasión. A mí me encanta comunicar, porque además cuando yo doy clase, cuando yo doy una charla, una conferencia, la primera que aprende soy yo. La primera que aprende a ver cómo lo está recibiendo el público, si está gustando, qué cosas puedo hacer. Y la verdad es que cuando te enamoras de una profesión como es la comunicación, como es hablar en público, pues lo que haces es disfrutar. Yo digo a veces en clase que dicen que la mejor profesión del mundo es cuidar a los osos panda. Pues yo digo que quitando la de los osos panda, la de dar clases de hablar en público es también una gran profesión. Cuidar a los osos panda. Y eso no... A ver, Mónica Pérez de las Heras, y eso no te vendrá a ti, cuando me has hablado de los osos panda, de la época ecológica, de la ecología, de una... ¿Escribías en una revista de ecología con un tal Javier Barrio, por ejemplo? A Javier Barrio le conocí en mi etapa de periodista medioambiental, cuando él estaba haciendo los programas en Telemadrid. ¿Qué escribíais? Pues mira, yo he sido periodista 20 años de mi vida y he sido periodista de medio ambiente, es decir, yo lo tenía muy claro, fui a la Facultad de Periodismo para escribir sobre naturaleza y medio ambiente. Y gracias a ese periodismo medioambiental he recorrido más de 65 países en el mundo, he disfrutado de cosas que muchas personas quizá no vean nunca, he visto los animales en la naturaleza, en su ámbito, en su hábitat, y la verdad es que he disfrutado mucho. Entonces, para mí también la profesión de periodista me ha dado muchas cosas. Y escribía pues, sobre cosas increíbles como ver un orangután en la selva, en la naturaleza, libre completamente, o ver una raflesia, que es una de las flores más grandes del mundo. Una raflesia es una flor de este tamaño, es increíble. Vas por medio de la selva de Borneo y de repente te encuentras una flor en el suelo de color como si fuera de Disney, o sea, roja, con unos colores brillantes. Es una flor que además es carnívora, se come los insectos que se posan en ella. Mientras no se coma la mano, ya vamos bien, ¿no? Y la verdad es que es espectacular. Está abierta solamente de 3 a 5 días en toda su vida y la verdad es que es una experiencia mágica. Entonces, he tenido la oportunidad de vivir muchos momentos mágicos como periodista y eso también me ha aportado a mi labor de comunicadora, por supuesto. Fíjate, Mónica Pérez de las Heras, que hablas del medio ambiente, de las selvas y de las flores que has dicho ahora, y del medio ambiente pasas al ambiente completo. ¿Cómo es eso que de la selva pasas a un auditorio donde eres capaz de comunicar con las mejores empresas de España, todo el mundo quiere escucharte hablar? Yo estoy alucinando con... ya no solo con la posición que tú tienes en el sofá, yo parece que me he caído de arriba, pero tú gesticulas las manos muy poquito, prácticamente no mueves la cabeza. ¿Eso forma parte del lenguaje no verbal que tú predicas? El lenguaje no verbal tiene que reflejar lo que uno quiere. El problema es cuando dejamos que sea nuestro subconsciente el que derive nuestro lenguaje no verbal. Entonces, lo que ocurre es que movemos partes de nuestro cuerpo que no queremos por los nervios, por lo que llevamos dentro. Cuando uno está sereno, cuando está tranquilo, los movimientos que hace o los gestos que hace son porque enviamos la orden a nuestro cerebro para que lo haga. Entonces, no dejamos que nuestro cuerpo vaya por libre, que eso es lo que debemos hacer. Porque a veces nuestro cuerpo dice más cosas de las que nosotros querríamos que dijera. Sobre todo, ¿sabes cuándo se nota eso, Mónica? Cuando vamos conduciendo, que pegamos unos gritos o gesticulamos con las manos y nos metemos con el de al lado cuando sabemos que cualquier día nos toca a nosotros lo mismo que hemos increpado al que sea. No voy a hablar de esto, hablo de monicaperezdelasheras.com, tu web.
Cuando yo me sumerjo en tu web, antes de empezar con fotografías, quiero que estés tranquila, pero quiero hacerte trabajar un poquito también, que sé que te gusta. Muy bien. Me meto en tu web, en monicaperezdelaseras.com, y he alucinado. Y te voy a decir por qué. La primera imagen que me encuentro tuya es, apareces con una sonrisa fantástica, con una luz, con una americana amarilla y con un rinoceronte encima de tus piernas. ¿Por qué una chaqueta amarilla si para el teatro es tan nefasto? ¿Y por qué un rinoceronte en tus piernas? Hay que decir que es un rinoceronte de peluche, evidentemente. Que es un Yo me imagino que se han dado cuenta los televidentes de que no podía ser de verdad, ¿no? El bicho, si no, imagínate, ¿no? Hubiera sido genial, pero no hay que hacer esas cosas con los animales. Pues la verdad es que yo no soy nada supersticiosa, con lo cual el amarillo no me importa para nada. Yo creo que la suerte nos la forjamos cada día nosotros mismos, que no es tanto el destino el que nos lleva. Y la historia del rinoceronte es una historia real de ¿La puedes contar? Un rinoceronte que yo conocí en una ocasión en un parque zoológico. Como he visitado muchos zoos en todo el mundo, me interesa mucho la situación de los animales salvajes. Y conté la historia en una conferencia que di en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y la conferencia se ha hecho viral. Más de 1.200.000 personas han visto la conferencia. Y mucha gente me ha preguntado por la historia del rinoceronte. Entonces, hoy en día, lo que ha hecho la Escuela Europea de Oratoria es apadrinar a ese rinoceronte que vive en una reserva natural en Sevilla. ¿Tiene nombre? Se llama Rómulo. Y se ha hecho muy famoso, digamos, a nivel mundial por la historia que yo contaba de él. Era una historia bastante triste, pero que ha terminado muy bien, porque ahora mismo está en un sitio espléndido, donde le están cuidando muy bien, y la Escuela Europea de Oratoria paga parte de sus gastos, con lo cual también estamos muy contentos porque estamos contribuyendo. Como ves, Fernando, el medio ambiente para mí no ha dejado de ser importante, y lo que estoy haciendo ahora en mi etapa como empresaria, ya que soy la propietaria de la Escuela Europea de Oratoria y como formadora, es dar difusión también a los temas de medio ambiente y seguir apoyando los temas de medio ambiente. Lo tengo aquí, por orden, Mónica. Hoy nos vamos a hacer todos un favor. En profundidad, como todo va más lento y se puede hacer con calma, hasta que me digan por el pinganillo que ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero hoy no hablemos de políticos. Yo te voy a enseñar fotos de gente que igual son cuasi políticos, pero que trabajan en otro ámbito. Y en el momento que veas la cara, me dices qué tiene de especial, si a esa gente la suerte les pilla trabajando. Y son fotos, son instantes nada más, va a ser cortito. La primera foto que quiero que veas es la de Bill Gates. ¿Qué te inspira Bill Gates? Me parece que es una persona que es buena persona. Me parece que es una persona que es un empresario, que se ha hecho a sí mismo y que además está dando parte de sí pues para un tema como, por ejemplo, como es el de la malaria. Entonces, las personas que contribuyen a la sociedad, a mí me parece que hacen una buena labor. Qué bien, qué sencillo, qué impactante. Steve Jobs, ¿lo vemos en una imagen? La verdad es que la foto que te he colocado también invita a reflexionar, ¿eh? Esta mañana mencionaba en un curso a Steve Jobs, porque Steve Jobs fue famoso a partir del discurso que dio en 2005 en la Universidad de Stanford. Y es un buen ejemplo de cómo una persona pues, que no era muy conocida, de repente se hizo mundialmente famoso como comunicador por aquel maravilloso discurso en el que cuenta 3 historias de su vida en la Universidad de Stanford. Por supuesto, es una persona que ha hecho mucho, ha sido un revolucionario también y nos ha aportado mucho en el campo de la tecnología. Y creo que como comunicador es un buen ejemplo. Seguimos adelante. Quizás aquí voy a pecar un poco, Mónica, de que es que me gusta muchísimo y quiero tu opinión muy sincera. Por favor, no quiero que por nada que yo pueda hacer, que tú me digas lo que yo quiero oír, sino lo que tú tengas que decir. Me fascina Martin Luther King. Bueno, Martin Luther King para mí, por supuesto, como interesada por los temas de comunicación, pues es una pasión lo que tengo por Martin Luther King. También porque defendió algo que era muy lógico, era muy razonable, como eran los derechos de todas las personas, da igual del color que sea tu piel. Para mí algo que me ha enseñado viajar tanto ha sido saber que todas las personas somos iguales y que por tanto cualquier persona que esté luchando por defender los derechos de los demás me parece muy loable. Martin Luther King hizo además unos discursos espléndidos, como el famoso de Tengo un sueño,
Que dices, no sé si te escuché a ti o a quién fue, que fue por casualidad. Que fue esa por frase casualidad. no estaba en el discurso. Sí, te lo comenté, Sí, te lo comenté yo en otra ocasión. Que él tenía el discurso escrito por un escritor de discursos, pero esa frase ocurrió porque simplemente una cantante que estaba escuchándole en ese momento a hacer el discurso le dijo: Martín, háblanos de tu sueño, háblanos de tu sueño. Y entonces él empezó a decir: tengo un sueño. Y ahí se quedó con ese nombre y ese discurso prodigioso que nos ha quedado para la historia. Es verdad, me has dicho lo que quería oír y ahí te digo que estoy muy feliz. Esta próxima foto es de Barack Obama, además, Mónica Pérez de las Heras. ¿Cuántos libros has escrito, Mónica? 16 hasta ahora. ¿Cuántos? 16. Yo no he escrito ninguno, por tanto, respeto y admiración. Algún día escribiré alguno, de momento me he quedado... El secreto de Obama, que me lo ha dedicado... para Fernando, muchísimas gracias. Barack Obama, tengo el libro delante, El secreto de Obama. Vamos a ver la foto de Obama, que la puedan ver los amigos que nos siguen ahora mismo. Barack Obama, además, fíjate, la foto es de una belleza, porque además está con canas y se ve ya un Barack Obama que ha sufrido mucho. ¿Cuál es la impresión que te da al verlo? Pues me da una gran sensación, porque hace unos días veía la entrevista que le ha hecho David Letterman y puse un tuit diciendo que me enamoró Barack Obama cuando escribí el libro, cuando preparaba el libro, y me ha vuelto a enamorar ahora al verle años después. Hay una anécdota muy bonita de George Bush cuando el 20 de enero de 2009 se marchó de la Casa Blanca. Fíjate que George Bush no tenía por qué gustarle Barack Obama, era su sucesor, era de un partido contrario. Y es verdad que no se parecían en nada. Para nada. Bueno, pues George Bush cogió el helicóptero presidencial que le llevaba hasta la finca donde le estaban esperando en Texas sus amigos, conocidos, etc. Y allí pronunció un discurso. Y en ese discurso George Bush dijo: hoy es un gran día porque un hombre bueno ha llegado a la presidencia de Estados Unidos. Y de ese hombre del que hablaba era Barack Obama. Por un momento, Mónica Pérez de las Heras, se me han puesto los pelos de punta. Qué bien lo has explicado. Me cae muy bien Barack Obama, creo que además que es un excelente comunicador, inspirado en Luther King por cosas que yo veo. Y este te lo guardo para el final porque creo que te gusta. Antonio Banderas, vemos la foto de Antonio Banderas. A mí es que este hombre me cae muy bien. A mí también. Creo que Antonio Banderas cumple, como otros oradores de los que hemos hablado, como Martin Luther King o como Obama, las cumple perfectamente las tres claves de la oratoria que siempre defendemos en la Escuela Europea de Oratoria: la naturalidad, la humildad y hablar desde el corazón. Entonces, cuando uno habla siendo él mismo, cuando uno habla sin creerse más que nadie y cuando uno habla con pasión de lo que lleva dentro, entonces consigue comunicar muy bien. Y Antonio Banderas es un buen ejemplo de ello. El buen ejemplo es que estamos en profundidad, yo te veo muy relajada, que ¿estás a gusto, Mónica? Completamente. Es muy fácil entrevistarte, pero yo te voy a hacer una pregunta que además la tengo en la cabeza todo el rato y que se la tengo que lanzar en un momento dado. ¿Cómo se entrena la que entrena? Leyendo muchísimo. Yo llevo toda la vida leyendo, aprendí inglés leyendo libros en inglés y la verdad es que me encanta leer. ¿Así? ¿A palos secos, sin anestesia? Sí, yo libros en inglés. Había aprendido el inglés en el colegio, el inglés del colegio, que no era mucho, digamos, pero es que yo con 14 años empecé a leer libros de medio ambiente y la mayoría de los libros de medio ambiente científicos eran en inglés. Entonces empecé a leer. Después, yendo como periodista a conferencias internacionales, pues al principio utilizaba los cascos, luego ya cada vez menos. Es decir, que el medio ambiente, una de las cosas que me ha dado también es aprender inglés. Y voy leyendo todo lo que va saliendo sobre temas de comunicación, sobre temas de hablar en público. Es decir, que mi crecimiento sigue en marcha. Yo no voy a parar de aprender nunca. Entonces voy incorporando continuamente cosas en mis cursos, en mis libros, en publicaciones, todo aquello de lo que voy aprendiendo. Y soy una esponja, completamente. Y así pues sigo creciendo también. Estás diciendo cosas que las personas que nos ven tienen que estar aprendiendo también a la fuerza. Fíjate, este es un momento clave en la entrevista, una entrevista en profundidad, donde voy a hablar también de tu plano personal, si es que me lo quieres contar un poquito, porque el otro día te pillé walking the dog y estabas paseando al perro, como hablas inglés, y déjame que te cuente una cosa. ¿Conoces ya o tienes una perspectiva muy clara del comunicador que va a salvar el mundo en los próximos años? Me encantaría que realmente... ¿Has visto algo que te llame especialmente la atención? Todavía no.
La verdad es que no. Lo sabía que todavía no. La verdad es que todavía no. Pero bueno, yo creo que sí, que tiene que haberlo. Cada vez es más importante la buena comunicación, cada vez es más importante hablar bien en público. Antes decíamos aquello de las palabras se las lleva el viento, ahora no, ahora quedan en Internet, con lo cual es más importante que nunca hablar bien en público y yo creo que la historia nos tiene que sorprender con grandes comunicadores. Yo disfruto mucho leyendo, por ejemplo, cosas de Churchill y cómo Churchill hablaba en público y eso que era una persona que no le gustaba. Hay una anécdota graciosa de Winston Churchill. En una ocasión un periodista le preguntó: «Señor Churchill, ¿por qué usted nunca dice cuando habla en público es un placer para mí estar hoy aquí?» Y Churchill le contestó: «Porque para mí nunca es un placer hablar en público». Entonces, cuando lees historias de grandes comunicadores, dices, seguro que dentro de unos años nos espera también algún comunicador así. Antes de pasar la parte mala del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es verdad lo que acabas de decir. A mí, cada vez que escucho la voz de Churchill me ponen los pelos de punta. Hay un disco del grupo Supertramp que se llama Even in the Quiet Moments, y en una fase de la obertura de Los Locos hay una frase de Churchill que pone en los Supertramp que se llama You never surrender. Nunca te tienes que rendir, ¿no? Y se te pone, este gesto que era el típico te ponen los pelos de punta de la voz que tenía, cavernosa, profunda. ¿Qué es más importante, tener una buena voz, Mónica Pérez de las Heras, o tener una gestualidad fantástica? Mira, tener una buena voz es la que tienes, no la puedes cambiar. La voz es la que nos ha tocado. Lo que sí hay que hacer es jugar bien con la voz. Es decir, hay gente que tiene una voz radiofónica, una voz preciosa, tú tienes una voz muy bonita, por ejemplo, pero es preciso, aunque no tengas muy buena voz, saber jugar con la voz para no resultar aburrido, para no resultar monótono, subir, bajar los volúmenes, etcétera, etcétera. El lenguaje no verbal es muy importante, pero lo que más falla a la gente a la hora de hablar en público es en el uso de la voz. Yo suelo decir que el 80% de los oradores malos fallan por la voz. Date cuenta que hoy en día puedes coger el mejor discurso de la historia, decir, venga, pues voy a hacer el discurso parecidísimo al de Tengo un sueño de Martin Luther King. Pero aunque tengas un discurso espléndido, te lo haya hecho el mejor escritor de discursos del mundo, si no sabes interpretarlo bien con la voz, de nada sirve. Por lo tanto, es verdad que utilizamos bastante, el lenguaje no verbal, estamos más acostumbrados a utilizarlo, pero la voz es en lo que más fallamos, y ahí es donde hay que hacer más hincapié. Antes hablaba de la obra de Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hemos hablado del Jekyll, de muchos Jekyll, que son la parte buena, y la parte mala es que hay oradores que pueden convencer al mundo. Espero que no llegue ninguno que convenza al mundo, pero en el caso de Hitler, no sé si te lo han preguntado alguna vez, cuando has observado, mira, Mónica, por la forma que tienes de trabajar, de contar cosas, seguro que has visto 20.000 discursos de Hitler. ¿Cómo pudo convencer a tanta gente? ¿Qué tenía ese hombre? Dicen que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Y eso es lo que hizo Hitler, ¿no? Enviar un mensaje muy populista para el pueblo que le estaba escuchando en ese momento, un mensaje que convencía, que llegaba muy bien, y así lo consiguió. O sea que es verdad que la comunicación se puede utilizar para hacer el bien o para manipular. Por eso te hablaba de la dicotomía del ser humano, ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que aparece el malo también. Sí. A mí me lo dicen muchas veces, que me lo preguntan los alumnos en clase. Bueno, pero esto ayuda a la comunicación, pero puedes estar manipulando a los demás. Y yo siempre digo que en cuanto abrimos la boca, influenciamos a los demás. Cuando manipulamos es cuando queremos utilizar esa influencia para algo negativo para la persona a la que se lo estás haciendo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay comunicadores, buenos comunicadores, que lo han utilizado para hacer el bien, y Martin Luther King era un buen ejemplo, y otros, como Hitler, que lo han utilizado para todo lo contrario. No le vamos a dedicar mucho tiempo a Hitler tampoco, creo que no se lo merece. La historia, además, ha sido demoledora con él. Pero me gustaría, es un plano que yo creo que cuando te hacen entrevistas no suele ocurrir este momento en el cual pues tu amigo Fernando, en profundidad, en Córdoba Internacional Televisión, te pregunta cuándo llegas a tu casa y utilizas el lenguaje no verbal de cambiarlo todo. A lo mejor no dices nada, saludas a tu familia, les das un beso, te pones las zapatillas, entras puertas para adentro. ¿Cómo es esa Mónica Pérez de las Heras? ¿Cómo se comunica en casa? Yo creo que más o menos igual que lo hago fuera. A veces con las personas que ¿No tienes... desconectas, Mónica? No me lo puedo creer. No, me refiero a que las técnicas de comunicación que utilizas son las mismas, porque yo trato de ser la misma persona tomando un café o en mi casa que cuando estoy dando clase. Es verdad que a veces, por ejemplo, esa gestión de emociones, que es mucho más fácil utilizarla en un ámbito profesional, pues a veces tu propia familia es la que te dice, oye,
no hables tanto de inteligencia emocional, pues ahora mismo, es decir, que tienes más capacidad para perder los estribos en un momento dado en tu ámbito personal que en tu ámbito profesional, ¿no? Bueno, también es verdad que dicen que la confianza, pues ya sabes, ¿no? ¿Hablas de sueños con tu familia, de cosas que quieres hacer en Por el supuesto. futuro? Yo soy una... Mira, para mí lo mejor que tengo en mi vida es mi cerebro. Tengo un cerebro que me asombro de él cada día porque siempre digo, ¿y qué se me ocurrirá mañana? ¿Qué capacidad creativa tengo que a lo mejor mañana voy a estar haciendo una actividad que va a llegar muchísimo a la gente? O a veces no, a veces inventas algo y no funciona o no lo reconocen tan bien como a ti te gustaría, ¿no? Pero siempre tengo la posibilidad de crear cosas, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido he tenido mucha suerte, no sé de quién, por parte de quién, pero que tengo un cerebro que me ayuda mucho a hacer cosas nuevas, a crear y ahí está, ¿no? Mi creatividad no tiene límites. Pues eso que has dicho, la creatividad, quiero que sepas que antes de empezar esta entrevista había gente de la casa que decía, la voy a ver la entrevista con muchísimo detenimiento porque me gustaría hacer algún curso de oratoria, creo que lo necesito y tal, y eso y me fascina, ¿no? Que haya gente que entienda antes de empezar lo que iba a ocurrir aquí. Hablabas del cerebro, yo no sé exactamente ahora cuántas células hay en el cerebro, pero creo que 38.000 millones de células o 40.000 millones de células. Pero tú has hablado del cerebro y la gente quiere saber lo que es la inteligencia emocional, está muy de moda la frase, pero hay otra más complicada todavía que es la PNL, programación neurolingüística. ¿Y eso qué es lo que es? Porque así, sin anestesia, no se sabe muy bien. Tanto la inteligencia emocional como la programación neurolingüística son conjuntos de herramientas. Es como si tuviéramos dos maletines de herramientas que pudiéramos llevar y abrir de vez en cuando y sacar para utilizarlo en distintas cuestiones. La inteligencia emocional es el maletín, digamos, de las emociones, de cómo está uno mismo, de cómo está en cuanto a su serenidad, su tranquilidad, cómo decide, pues ahora me pongo alegre o me pongo triste o decido enfadarme o sorprenderme o lo que sea, ¿no? Esa capacidad. Y la programación neurolingüística nos ayuda a mejorar la comunicación con el otro. Te da pistas de cómo eres y te da pistas de cómo son los demás. Entonces te permite acercarte a los demás. Yo suelo decir en mis cursos que después de la primera sesión van a mirar a las personas con las que van a cenar esa noche de una manera diferente. Y les sorprendo y dicen, ¿qué me estás contando? Y sin embargo, cuando empezamos a utilizar las herramientas de programación neurolingüística, se dan cuenta de que es verdad, de que ese día van a llegar a su casa y van a mirar a la persona con la que están cenando con otros ojos. Van a observarles como nunca les han observado, van a escucharles como nunca les han escuchado. Porque la verdad es que regalamos mucha información a los demás. Si sabemos leerlo, pues somos muy afortunados, claro. ¿Y eso no produce un cierto miedo cuando conoces a la gente todo lo que está haciendo paso por paso? Al final no acabas un poco con miedo, es decir, tengo tanto poder, domino tanto esto, que sé lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. A ver, nunca somos capaces ni de leer el pensamiento, ni leer la mente de los demás. Eso es un poco de la bruja Lola ya, ¿no? Exactamente, o sea, eso no es verdad, ¿no? Y lo que somos capaces de leer es el lenguaje no verbal de los demás y ver cómo se comportan y saber cosas de su comportamiento, simplemente pues cómo van vestidos, por ejemplo. En una ocasión estaba en una formación y entró una chica a clase tarde y en ese momento le tocó entrar y hacer una de las prácticas. Y fue a empezar a hablar y dijo, yo es que hablo muy rápido. Y yo le contesté, ya lo sé. Y me dijo, pero si no me conoces de nada, ¿cómo sabes que hablo rápido? Y yo le dije, ¿por cómo vas vestida? Entonces se quedó perpleja, no sabía por qué era. Y es verdad, porque la programación neurolingüística nos ayuda a conocer los diferentes tipos de personas que hay según cómo utilizamos los sentidos, los 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Y yo vi enseguida en ella que era una persona que le importaba mucho cómo iba vestida, su manera de compaginar los colores, por ejemplo, etc. Y ese tipo de personas suelen hablar muy rápido. Entonces, enseguida lo capté y por eso ella se sorprendió, pero es una información que ella misma me había regalado con su manera de vestir. Me acabas de dejar sorprendido. ¿Recuerdas Mónica Pérez de las Heras? Si alguien quiere ir mirando en su web monicaperezdelasheras.com, podrá ver un poco qué tiene, cuántas secciones tiene en su web, para que te vayan siguiendo también un poco. ¿Alguna conferencia que hayas dado y la hayas gozado de verdad, hayas dicho, he salido de aquí contentísima porque alguien dijo algo que te sumió en un estado profundo de alegría, vamos? ¿Una conferencia mía? Sí, tuya. Sí, que tú hayas dado y que hayas dicho, he salido triunfante de aquí. Yo suelo salir contenta de mis conferencias porque además soy muy permisiva conmigo misma, es decir,
que yo he sido perfeccionista, en otra época de mi vida fui perfeccionista, pero conseguí suavizarlo, de manera que me perdono los errores. Es decir, no tengo que ser perfecta. Entonces, recuerdo, por ejemplo, una de las conferencias que tengo en Internet, que uno de los comentarios que hizo fue que te llevaba el bolsillo de una chaqueta mal puesto. Entonces, bueno, a mí no me importa. No me importa haber cometido el error de que un bolsillo de la chaqueta esté hacia adentro o que me confundo en el nombre de alguien o lo que sea. Es decir, me puedo perdonar cosas porque no pasa nada. Soy humana y por tanto me puedo equivocar. Pero lo más bonito que me ocurre cuando doy una charla, cuando doy una conferencia, cuando hago un curso, es que al terminar alguien venga a mí y me diga que un curso que hizo conmigo le cambió la vida, o que la conferencia que le he dado le ha hecho ver la vida de otra manera. Entonces, eso es una satisfacción prodigiosa. Yo me siento muy afortunada por el trabajo que tengo, Fernando, porque si consigo ayudar a las personas, para mí ayudar al medio ambiente ha sido muy importante y lo sigue siendo hoy en mi vida, pero ayudar a las personas también lo es. Entonces, cuando alguien me llama y me dice que sufre cada vez que tiene que dar una conferencia, que lo pasa mal o que su trabajo está pendiente de un hilo porque no sabe hablar en público, yo hago todo lo posible para ayudar a esa persona a que consiga vencer ese miedo. Yo ya no lo tengo y me gustaría que las demás personas tampoco lo tuvieran. Es verdad que durante una época varias informaciones que me han dado que eras hiper perfeccionista, y yo creo que eso con el paso del tiempo lo has ido supliendo por más naturalidad. Fíjate, hablando del futuro que nos espera, hay una cosa que me llamó especialmente la atención, que te la voy a poner para que la veas. Me llamó especialmente la atención en una entrega de premios, los Globos de Oro. Habla para mí, fíjate que yo he tenido la suerte de hacer un curso en Los Ángeles con el equipo de David Letterman, no con él. Cuando has hablado de él, para mí yo la adoro, me trataron muy bien, me enseñaron muchas cosas, y cuando ves a Oprah Winfrey, te cambia un poco el concepto de la televisión, lo grande que es en todos los sentidos y cómo comunica. Pero es que encima quiero que opines sobre el discurso que dio y luego te preguntaré la segunda parte. No te lo adelanto, te lo digo luego. Vale. Pero vamos a ver un instante de esa conferencia, bueno, esa conferencia no, ese discurso que dio en los Globos de Oro, que fue, con unos segundos es suficiente, lo vamos a ver. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Their time is up. Their time is up. Mónica Pérez de las Heras. Mira que lo he visto a veces, se me ha vuelto a poner los pelos de punta. La gente se va levantando poco a poco. ¿Qué te ha parecido lo que dice Ofra? Me parece que lo dice de una manera maravillosa. La verdad es que cuando ves un discurso así, es que yo lo disfruto un montón, porque se nota cómo lo dices del corazón. Es una persona, pues mira, que ha llegado a un nivel espectacular en el mundo del espectáculo, de la comunicación, de un ambiente humilde. Hace dos storytelling, cuenta dos historias en ese discurso preciosas, lo cuenta con pasión, con corazón, y con eso consigue transmitir y consigue que se nos pongan los pelos de punta. Entonces, esa capacidad que tiene el orador de cambiar el estado del público, que estás, bueno, a ver qué vemos, y de repente sientes algo por dentro, esa es la gran magia de la oratoria, conseguir cambiar el estado de ánimo de tu público y conseguir, por ejemplo, que en un momento determinado el público sonría y conseguir que en otro momento determinado se les encoja el corazón o se les agrande el corazón, como en este caso con Oprah. Entonces, es una maravilla. Qué primeros planos de gente levantándose, aplaudiendo. Y los silencios, ¿eh? Time is up. No tiene prisa en decirlo. The time is up. ¿Es más poderoso el silencio que lo que dice? Mucho. Los silencios en oratoria son prodigiosos y muchas veces nos dan miedo los silencios. Parece que queremos siempre rellenar esos silencios y a veces los rellenamos con el cuando estamos pensando. Yo siempre digo en clase que los silencios... Se nota mucho el claro. Para enlazar una frase con otra, a veces se nota mucho. Entonces no hay más que dejar el silencio, y el silencio es prodigioso, dice mucho más que muchas palabras. En este minuto me caben dos cosas. Ya vamos acabando. Antes de darte las gracias por estar aquí, Oprah Winfrey va a ser la próxima presidenta de Estados Unidos. La primera presidenta mujer de Estados Unidos. A mí me encantaría,
por supuesto, me encantaría como mujer, porque además es una mujer negra y porque además creo que si ha sido Donald Trump, ¿por qué no lo puede ser Oprah? Está claro que sí. Otra cosa es que ella quiera presentarse, evidentemente, tiene unos niveles de popularidad. El que Donald Trump haya llegado ahí nos demuestra que cualquier persona en Estados Unidos puede llegar a ser presidente, ¿y por qué no ella? Mónica Pérez de las Heras, directora de la Escuela Europea de Oratoria, formadora, escritora, yo creo que lo tienes todo. Mónica, para mí ha sido una auténtica lección estar contigo en este sofá. Era la primera entrevista de En Profundidad y saco muchísimas conclusiones. Voy a parafrasear un poco lo que has dicho tú. Yo también he aprendido muchísimo de escucharte hablar aquí, como tú aprendes de ti misma en las conferencias. Te doy las gracias por sentarte conmigo, por hablar un poco de los planos profesional y personal. Y lo único que me queda decirte es, en un titular me contestas, ¿has estado a gusto en esta casa? Yo disfruto hablando en público y he disfrutado mucho hablando contigo porque has hecho que algo que es público se convierta en algo íntimo. Muchísimas gracias, Mónica. Hasta la próxima, que seguro que nos encontraremos muy pronto. Y además, mientras despido En Profundidad, tengo el libro que me ha firmado Mónica Pérez de las Heras, el libro El secreto de Obama. Lo leeré entero y seguro que aprendo alguna cosita más. A ustedes, 1.000.000 de gracias. Esto se llama En Profundidad. Planos, profesional y personal. Y yo me lo he pasado muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti. Hasta chulo. Muy bien.